Con gran frecuencia muchas personas consumen o sugieren remedios sin tener conocimientos médicos, tomando responsabilidad sobre su propia salud o la de sus allegados, y sin considerar las consecuencias que esto puede implicar. La automedicación es el uso de medicamentos por iniciativa propia, sin intervención médica tanto en el diagnóstico como en la prescripción y en la supervisión de tratamiento. Este es un hábito muy frecuente y extendido en la sociedad. Medicamentos de venta libre y automedicación responsable. Los medicamentos de venta libre, por tener esta cualidad, no se convierten en inofensivos. Ahora bien, la automedicación podría considerarse responsable cuando consiste en administrarse por los propios medios un determinado fármaco, con el único objetivo de tratar síntomas menores como la fiebre, pero únicamente en un tiempo muy limitado. Riesgos de la automedicación. Se calcula que entre el 10% y el 30% de la población se automedica, y de ese porcentaje el 70% suele ser víctima de reacciones no deseadas. Cada persona tiene determinadas características que el médico tiene en cuenta a la hora de imponer un tratamiento, y en muchas ocasiones difiere mucho entre un paciente y otro. En el caso de embarazo es absolutamente desaconsejable la automedicación, ya que hay fármacos que son fácilmente absorbibles por la placenta y que pueden provocar graves daños al feto. La automedicación puede llegar a provocar sintomatologías propias de la alergia, como dolor de cabeza, somnolencias, náuseas, diarreas u urticarias. En el caso de los antibióticos, la gravedad consiste en que se fortalecen las cepas víricas. Los medicamentos que se utilizan en estos casos son los sobrantes de tratamientos anteriores y que por eso es importante desecharlos al concluir un tratamiento. Medicamentos que no necesitan receta. Medicamentos que necesitan receta y se obtienen sin ella. Medicamentos alternativos, hierbas, productos naturales, etc. En el caso de que el paciente esté tomando además otros medicamentos asociados con un tratamiento, es aconsejable que se haga una consulta previa al médico de cabecera o al farmacéutico sobre la compatibilidad de los fármacos. Yo les voy a hablar sobre los fármacos más comunes de la automedicación. Uno de ellos son los analgésicos, los cuales alivian o disminuyen el dolor de diferentes patologías. Existen varios tipos principalmente de analgésicos, algunos de los cuales pueden conseguirse sin fórmula médica. Los analgésicos más potentes son aquellos derivados de la morfina y los pueden causar efectos secundarios graves, razón por la cual se debe tomar bajo supervisión médica. Asimismo, la automedicación con analgésicos pueden enmascarar una enfermedad de base que requiere tratamiento. Otro de ellos son los antibióticos, los cuales son herramientas terapéuticas indispensables para el tratamiento de la enfermedad infecciosa, dirigidos a eliminar o inhibir el crecimiento de las bacterias. Sin embargo, una alta proporción de antibióticos se prescribe, dispensa y consume de manera adecuada, lo que se representa la causa principal de la resistencia bacteriana, fenómeno clasificado por la Organización Mundial de Salud como un problema global para la salud, antigripales o anticatarrales, empleados para disminuir la sintomatología asociada al resfriado común. Este tipo de medicamentos no son recomendables para todos los pacientes debido a sus posibles interacciones con algunos otros medicamentos e incluso tienen efectos secundarios por sí solos como molestias gastrointestinales, somnolencias, sequedad en la boca y estreñimiento. El otro de ellos son los antidiarreicos, dirigidos a eliminar o aliviar la diarrea caracterizada por la eliminación frecuente de heces acuosas o blandas. Es un medicamento habitual en el botiquín de los hogares y aunque genera una mejoría de sintomatología, el agente causal de la diarrea puede persistir en el organismo. Ahora yo les hablaré sobre la resistencia a los medicamentos o también llamada farmacoresistencia, que es la reducción de la efectividad de fármacos como los antimicrobianos, antihelmínticos y antineoplásticos para el tratamiento de enfermedades, y se suele referir a la resistencia que los patógenos han adquirido mediante la evolución. Cuando un organismo es resistente a más de un fármaco, se le denomina multiresistente.
Ciertos antibióticos solo se dirigen contra moléculas bacterianas específicas, casi siempre proteínas, lo que facilita el desarrollo de resistencia a los antibióticos. Al ser el medicamento tan específico, cualquier mutación de esas moléculas reduce o elimina su efecto destructivo, convirtiéndolas en resistentes a los antibióticos. Las bacterias son capaces no solo de alterar la enzima a la que se dirige el antibiótico, sino también de utilizar las enzimas para modificar el propio antibiótico y de esa forma neutralizarla. Veremos lo que son los riesgos que se pueden evitar siguiendo unos consejos básicos sobre la automedicación. En caso de embarazo, lactancia materna, presencia de enfermedades crónicas o bien, si se trata de niños, consulte siempre al médico antes de tomar algún medicamento. Informe a su médico de todos los medicamentos que ha tomado, también hierbas medicinales, vitaminas, suplementos dietéticos, etc. Lea y conserve el prospecto de todos los medicamentos. Es importante saber qué se toma, para qué se toma, cómo y cuándo se toma. Conserve los medicamentos en su embalaje original. Este contiene información importante como la caducidad, el lote, si se debe guardar en nevera, etc. Además, el embalaje protege al medicamento y garantiza su adecuada conservación. Evite el consumo de alcohol cuando esté tomando medicamentos porque puede afectar a su capacidad de reacción, por ejemplo, en la conducción de vehículos o en la realización de otras actividades peligrosas. Recuerde, si tiene cualquier duda sobre su medicación, consulte a su médico. Pasamos al siguiente apartado. Aunque siempre hay que hacerlo por un espacio de tiempo limitado, el especialista en medicina interna subraya que sí se puede automedicar una persona en aquellos casos en los que ya se conoce de forma clara y concisa y por antecedentes la sintomatología, además siempre con medicación en la que no sea necesaria la receta previa. Por ejemplo, cuando aparece una cefalia o dolor de cualquier tipo ya conocido por el paciente, se puede tomar medicación, analgésicos por ejemplo, ya prescritos previamente por el médico en una situación previa similar. Sin embargo, si es una sintomatología nueva, por un leve que sea, siempre se debe consultar previamente a su médico correspondiente. Espero que este video les haya servido para informarse acerca de la automedicación, en qué casos lo puedes hacer, en qué casos no, y cómo se debe llegar y los riesgos. Bueno, eso es todo. En conclusión, lo más recomendable en vez de acudir con la automedicación es acudir con un médico y obtener una receta médica para así estar seguro de lo que estás haciendo y no poner en riesgo tu salud ni la de los demás. Espero que este video les haya servido para informarse acerca de la automedicación, en qué casos lo puedes hacer, en qué casos no, y cómo se debe llegar y los riesgos. Bueno, eso es todo.